Tenemos que recordar que de manera muy rápida se generó la reforma constitucional a nivel federal y después, derivada de esta reforma que se publicó el decreto el 15 de septiembre de 2024, se deriva para que las entidades federativas actualicen ahí este mandato de que tienen que armonizar su legislación para proceder a llevar a cabo de igual manera la elección de las personas juezas, jueces, magistradas, magistrados a nivel de las entidades federativas. La minuta nos llega en diciembre, que es parte de todo un número importante de reformas federales que dejó nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Después, con la doctora Claudia Sheinbaum, las mandan a la Cámara del Senado, a la Cámara Federal de Diputados, y de ahí empiezan a enviar a todos los congresos del país estas minutas federales. Una de ellas, obviamente, sí tiene que ver con la reforma al Poder Judicial. Y ahí dieron un plazo, se podía hacer en dos partes, en 2025 y en 2027, o trasladarlo todo a 2027. En el caso de la Ciudad de México, el Congreso local decidió hacer la modificación y esta se llevó a cabo en diciembre. Y esta minuta que aprobamos en el Congreso de la Ciudad de México, pues es de la necesidad de la gente de que cambie, de que pase algo en quien tiene en sus manos la libertad o no libertad de las personas en este país. Y empezamos a revisar, a platicar, a ver qué mecanismos jurídicos, qué instrumentos legislativos utilizábamos para dar certeza, transparencia al proceso de elección del Poder Judicial. Quiero decir que con todos los grupos parlamentarios, sin excepción, todos los grupos parlamentarios, desde el principio hasta el final, les platicamos qué pensábamos y cómo podíamos hacerlo en colectivo. Obviamente con las resistencias normales, porque unos estábamos a favor y otros no tanto del mandato constitucional que teníamos, pero al final del día, pues era algo que se tenía que hacer. Un proceso muy complejo para la ciudad, en un contexto donde evidentemente sí necesitábamos un cambio en el esquema de justicia. En el sistema de justicia en nuestra ciudad, pues necesitamos un cambio profundo, pero no como se estaba planteando, no era terminar por completo un esquema que había funcionado durante muchos años y que, pues, como todo, está sujeto a revisión, pero el Poder Judicial también ha dado grandes triunfos en el reconocimiento de derechos y eso es algo que también defendíamos de la labor del Poder Judicial a lo largo de los años. Ha sido uno de los procesos más difíciles, pero también más lamentables que ha atravesado esta nueva etapa del Congreso de la Ciudad de México. Hicimos una reforma judicial apresurada. En principio, desde el PAN vemos que fue un proceso con muchas deficiencias. Desde la reforma constitucional federal, en donde se estaba votando en un recinto que no se sabía quiénes eran los que estaban pasando lista, es decir, si hubo quórum o no hubo quórum, desde la reforma en el Senado y desde el momento en el que llega al Congreso de la Ciudad se empieza a hacer todo el procedimiento de reforma constitucional, luego de leyes secundarias y de la propia Constitución de la ciudad. Y después viene el proceso con la Comisión Especial para la Implementación de la Reforma, en donde participamos como integrantes de esa comisión y también hubo serias inconsistencias, serias deficiencias, en donde nos citaron de un día para otro para la integración de un comité de evaluación, en donde en esa misma sesión, sin previa convocatoria pública, sin conocer perfiles, se nombró a los integrantes de un comité de evaluación cuyas funciones eran las de determinar quiénes participaban o no en la elección final, en la boleta. Y de esta forma, este comité, votado al vapor, sin saber sus perfiles y sin convocatoria pública abierta a la ciudadanía, fue elegido este comité, por cierto, también sin cumplir la paridad. Tan así fue que tuvieron que hacer modificaciones después y tuvo que renunciar gente en este comité porque no se cumplió la paridad de género. Y así llegamos a el siguiente proceso, que era definir quiénes entraban a la tómbola. Se quitaron a más de 1,000 personas sin decir un motivo por el cual fueron excluidas de ese proceso. Es decir, no hubo un dictamen que fundara y motivara una decisión de un órgano colegiado como era este comité de evaluación. Y así llegamos a la tómbola, se da la tómbola, en donde también hubo personal del partido oficialista interviniendo ahí en el acomodo de las cosas,
Y nosotros también lo denunciamos, lo advertimos. Un procedimiento cerrado, sin escucha, nosotros participamos, nos dicen que no participamos y que solamente nos opusimos. Al contrario, participamos, hicimos propuestas, tratamos de mejorar el esquema, sabiendo que ya era una reforma constitucional aprobada. Y desde Movimiento Ciudadano hicimos una gran cantidad, metimos 170 reservas al dictamen de la reforma judicial, entonces no nos pueden decir que no propusimos, que no estuvimos ahí en la discusión, y me parece que fue un proceso atropellado, se cometieron muchas irregularidades, yo diría que hasta ilegalidades que en su momento evidenciamos. Nosotros siempre estuvimos en contra de esta reforma en virtud de que advertíamos el grave riesgo en el que se pone el Poder Judicial de perder su independencia, su autonomía, porque ya intervienen actores políticos, partidos y el propio gobierno en una elección. Entonces, pues sí fue un proceso bastante tortuoso para el Congreso, pero pues espero que las consecuencias no sean iguales para la ciudad. Creo que nosotros estuvimos a la altura como Ciudad de México. El espíritu que manda el Poder Ejecutivo para primero el Congreso y después a las entidades federativas, de entender que todos los tres poderes tienen que provenir o emanar del sufragio de los votantes, y eso hace una corresponsabilidad tanto para los poderes como para los propios ciudadanos. Pues nosotros la recibimos con mucha responsabilidad, entendiendo que este era un poder que nunca había sido votado por la ciudadanía. Aquí hacemos leyes que impactan de manera general y por supuesto que tienen una afectación, pero el Poder Judicial decide exactamente desde la esfera más cercana a las personas. Puede decidir tu libertad, puede decidir tu patrimonio, puede decidir sobre tus hijos. El problema que tienen el reto que tienen los jueces y los magistrados en el Poder Judicial es que deciden directamente sobre la vida de las personas. O sea, todo eso va a estar en manos de quienes hoy vamos a elegir. Me parece que esto es el resultado del hartazgo de la gente, de la sociedad, y que nos da como origen llegar a la elección del Poder Judicial, que no fue nada fácil, no fue nada sencillo, porque es una nueva forma de democracia en el único poder que no elegíamos, que era el Poder Judicial. Nosotros desde el Congreso nos dedicamos a pedirle a la gente que participara, porque era su elección, era su decisión. Era un proceso que había ganado la gente de poder elegir al Poder Judicial. Tuvimos retos interesantes, importantes, como la instalación de las mesas receptoras con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que pareciera ser que es fácil, pero no. O sea, tuvimos que reformar diversos ordenamientos, como por ejemplo para que el Instituto Electoral de la Ciudad de México tuviera la facultad de llevar a cabo el proceso de elección del Poder Judicial. Actuando de manera muy rápido con todas nuestras áreas técnicas, pues empezamos, número uno, a crear una comisión integrada por 4 de mis colegas, consejeras, consejeros, que empezaron a tomar en sus manos para ir procesando todas las determinaciones que después se llevan al Consejo General. En esta elección de Poder Judicial entramos para llevar a cabo la elección a nivel de nuestras entidades federativas, 19 entidades. Y el INE, que también se enfrenta a un proceso novedoso, va generando lineamientos genéricos para que nosotros los renovemos y nos da cierta pauta para tener determinaciones particulares que se ajusten a la realidad de cada entidad federativa. Tenemos menos tiempo, no se previó presupuestalmente y además, lo más importante, se fueron gestando procedimientos a partir de la normativa que se iba generando paulatinamente. Eso representa toda una circunstancia de considerar qué es lo aplicable, porque las normas que rigen para el sistema electoral mexicano fueron diseñadas para elegir integrantes del Poder Judicial, del Poder Legislativo, pero no para elegir jueces y juezas, magistradas y magistrados. Entonces hubo un trabajo muy importante respecto a cómo hacerlo entendible, cómo hacerlo accesible, cómo hacer que el ciudadano pudiera entender esta nueva manera de votación,
que no implicara revisar una larga lista, porque por ejemplo, para el caso de juezas y jueces, a nivel de la Ciudad de México se competían 98 cargos, pero hubo más de 400 candidatos. Cuando cuento todo esto, realmente fue un reto de adaptar normas, procedimientos, materiales, documentación para llevar a cabo una elección. No estamos acostumbrados a tener un nombre con un número y que además te diga que esa persona su especialidad es penal o civil o laboral. Entonces fueron muchas decisiones que se tuvieron que ir tomando para poder materializar la elección de Poder Judicial en Ciudad de México. Pero lo más importante, creo, es que la gente adoptara este nuevo proceso de elección como suyo, ¿no? Solo participó el 10% de los ciudadanos en esta elección, de los cuales 1 de cada 3 de los que fueron a votar de ese 10%, 1 de cada 3 anuló su voto intencionalmente. La participación en la ciudad, por supuesto, que fue sumamente baja. Vamos a tener un Poder Judicial con un 90% de abstencionismo, ¿no? Todos los inicios de los procesos democráticos inician, digamos, con un índice menor, pero a lo largo que la gente va teniendo confianza y va viendo que realmente las cosas se están construyendo, evidentemente la población lo va teniendo y vamos a tener mayores votaciones. Y me parece que la participación de la gente, como era nuevo, pues obviamente, pues como que muy escépticos, porque pues ahora sí que venimos ciscados de este Poder Judicial, de la forma en que se ha venido manejando, pero me parece que la gente de la ciudad, la gente del país lo hizo muy bien. Defendió su derecho a elegir al Poder Judicial. Cambió el hecho de cómo se eligen a los titulares de estos juzgados y de estas magistraturas. Entonces, de fondo, nuestro sistema y nuestra justicia sigue intocada, no hubo mejorías en ese tema. No solamente lo dice la gente, sino las propias encuestas que han salido ahí de varios medios dicen que el desinterés de la gente para participar en este proceso de elección judicial fue porque simple y sencillamente implicaba ir a avalar lo ya decidido. Para nosotros fue caótico el cómo se dio la elección, se gastaron 7,000 millones de pesos en una elección para elegir jueces y magistrados. Entonces ya al estar preseleccionado los candidatos que iban a llegar a la boleta, pues no hubo un incentivo. También lo que es cierto es de que no se sabía cuál era la propuesta, no se sabía cuál iba a ser el cambio. El que llegara A o B candidato no hacía o qué diferencia iba a hacer entre uno y otro. Y sobre todo por la falta de difusión y los mecanismos de incentivar la participación tanto por parte de la autoridad electoral como de los propios candidatos. Entonces no hubo difusión, no hubo comunicación, hubo muchas deficiencias y eso obligó o hizo más bien a que la gente no tuviera interés en participar. Bueno, en esta elección pues nuestro ideal hubiera sido que votara un número similar de personas, pero no. Votó el 14.81%, sin embargo, sí estamos por encima de la media nacional, sí se logró que las personas acudieran y bueno, nos parece que para hacer un ejercicio tan complejo de primera vez, decir que en lo técnico operativo, creo y mi balance es que resolvimos y procesamos adecuadamente lo que teníamos que atender respecto a que hubiera paridad de género, que fueran en orden alfabético, que las personas se tardaran lo menos posible, que el cómputo fuera adecuado, que los paquetes sirvieran, que la distribución fuera la más amigable, que los candidatos pudieran hacer campaña. O sea, esa parte que es todo técnico, operativo, electoral, creo que la resolvimos. Donde sigue siendo un reto siempre es convocar a la ciudadanía a que participe, porque también es cierto que hay un halo que reviste de temas o de valores no positivos a la actividad, pues tanto política o de impartición de justicia. O sea, eso es algo que a mí me parece que no solamente corresponde a los órganos electorales, sino corresponde en general a las instituciones educativas, a los órganos de gobierno, a las personas que pertenecen a los órganos legislativos, a la sociedad en general, es decir, ¿por qué es importante que participes? ¿Por qué tu voto vale? ¿Por qué tu decisión se expresa? ¿Por qué realmente es ahí
donde haces uso pleno de esos derechos político-electorales, es decir, yo elegí y participé y tomé la decisión, porque a final de cuentas lo que actúen tanto las autoridades que se desempeñan en órganos legislativos como de ejercicio de poder ejecutivo, como en este caso juezas y jueces, que se abrió la posibilidad de poderlos elegir, si votamos tenemos una parte de responsabilidad, pero si no votamos es la misma responsabilidad porque delegaste esa posibilidad en otra persona, porque entonces el voto de esa persona valió más por el simple hecho de que los que no votaron no acudieron, se sustrajeron de esa responsabilidad que yo considero que no logran hacerlo 100%. El no votar también es una decisión, también es una elección y también es avalar lo que los demás hagan. Se puede ver en diferentes aristas el nivel de participación. El hecho de no ir también significa quizá pues un mensaje de la población. No vamos 9 de cada 10 mexicanos, te estoy diciendo que no me importa esta reforma. Y si va, y si de los que fueron 1 de cada 3 anula, ese es otro tipo de manifestación, ¿no? Mira, la historia de la participación electoral en la ciudad ha sido pues incluso objeto de orgullo para los chilangos, porque somos los que más participamos en los procesos electorales. Tenemos participaciones por arriba del 70% en procesos electorales ordinarios. Entonces, este tema de la participación electoral no es nueva para nosotros. Lo que está mal planteado pues es este esquema de elección para el Poder Judicial de jueces, magistrados, porque es un proceso totalmente inentendible para la ciudadanía. El Poder Judicial tiene dos grandes, digamos que en términos generales, dos grandes facultades, ¿no? Los ciudadanos pueden acudir a él para proteger sus derechos, y ahí es donde creo que teníamos el gran reto. No es una justicia pronta ni es una justicia expedita. Podías pasar años en el sistema judicial esperando justicia, esperando una sentencia, y ahí es donde había que hacer grandes cambios. La necesidad estaba en modificar este esquema para que las personas tuvieran acceso mucho más efectivo, mucho más pronto a la justicia. Y la otra, que también es muy importante, que era que el Poder Judicial es un contrapeso a los otros poderes. En una teoría de división de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial, que los tres hacen un contrapeso y así se hace una división de poderes y así cada poder puede vigilar a otro. El Poder Judicial, su esencia fundamental también significa ponerle controles y altos al Poder Ejecutivo, al poder del Estado. Es un contrapeso al Poder Legislativo y es un contrapeso al Poder Ejecutivo, que verdaderamente sigue siendo un contrapeso de que nos revise el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, nuestra actuación, porque también en esta actuación, en los actos de autoridad, podemos violar derechos de la ciudadanía, y para eso está el Poder Judicial, para proteger al ciudadano en última instancia. El Poder Judicial es un poder que justamente revisa la actuación de los otros dos poderes y que tiene características particulares, donde los nombramientos parten de los acuerdos del Ejecutivo y del Poder Legislativo. Estoy convencido de que hay que darle el voto de confianza a quienes nos van a impartir justicia, pero yo estoy muy contento de haber sido partícipe de esta evolución democrática para que los tres poderes puedan pues, surgir desde la votación de la gente. Teníamos el Poder Ejecutivo, lo votamos, tenemos el Poder Legislativo, que somos nosotros, somos votados, y faltaba, evidentemente, el tercer poder para que esto pudiera tener esa esencia que provienen del pueblo y de la elección de ellos. Yo creo que lo importante de estos procesos es decirle a la gente que está en nuestras manos decidir el rumbo, en este caso del Poder Judicial. Creo que esta es una batalla de muchos años que hoy se consolida con jueces y magistrados electos directamente por la ciudadanía. Que la gente sepa y que esté confiada de que hizo una buena selección, que las personas que van a ser juzgadoras van a ser autónomas y que hay que estar muy pendientes también de su actuar, porque hoy ya tenemos una institución interna del Poder Judicial que si algo hacen mal pueden ser removidos. Entonces
Eso también es garante de que tienen que hacer las cosas con pulcritud y con profesionalismo. Y el reto que van a tener, y el reto que tiene también esta reforma, pues es demostrar que efectivamente en estos 137 espacios las cosas ya son diferentes, ¿no? Que si tú llegas a uno de estos 37 espacios te van a resolver tus asuntos de manera inmediata, pero también justa, ¿no? Que también que tenga sustento, que todos los actos de autoridad y sobre todo las sentencias tienen que ir fundadas y motivadas. Tienes que decir en dónde radicas el fundamento jurídico, cuáles son las razones que utilizas para ese fundamento para emitir este criterio. Pues vamos a tener, creo que, suficiente tiempo para evaluar a este nuevo poder judicial y enfrentar las próximas elecciones, ¿no? Ahora, con esta reforma, pues se les otorga este nuevo mecanismo de que tengan que salir a elecciones y que tengan que ganar en las urnas su espacio. ¿Eso les va a dar mayor legitimidad? Yo creo que no. Que los vote una parte de la población les va a dar la preparación y el conocimiento necesario para que sean buenos jueces. No lo va a hacer. Este no debe ser un concurso de popularidad, sino debe ser un concurso de mejor experiencia, de mejor perfil, de que sepan resolver los asuntos que tendrán en sus manos, que es ni más ni menos decidir el futuro de alguien, decidir los bienes de alguien, la libertad de alguien, los alimentos de unos niños, en fin, decidir cuestiones de vida, de familia, de propiedad, de libertad. Y estas personas deben de tener los máximos conocimientos para poder emitir una buena sentencia. Tiene que haber plataformas de mayor difusión de los perfiles para que lleguen los mejores perfiles, que sea meritocrático y no sea por impulso político de algunos grupos, sino que realmente lleguen las personas que sí van a saber realizar una función jurisdiccional de emisión de sentencias, de resolución de asuntos, porque hay además un rezago impresionante en el Poder Judicial y es importante que lleguen los mejores preparados. De continuar con el mismo esquema va a ser un caos, un fracaso total, una elección totalmente rara, sui generis, que no queremos que se repitan este tipo de modelos porque no abonaron en nada a la difusión de propuestas. Y también se hizo una elección en donde no se contaron los votos por parte de ciudadanos, sino fueron contados por parte de funcionarios públicos que eran funcionarios del Instituto Electoral, pero a fin de cuentas servidores públicos y no ciudadanos, como normalmente ocurre en cualquier elección, en donde también no hubo esta protección de la cadena de custodia del paquete electoral de la casilla al centro donde se contaron los votos, donde se tardó mucho el tiempo en que se tuvieran resultados, y así tuvimos un proceso electoral atípico que no siguió las reglas ordinarias que generan certeza, objetividad e independencia como cualquier otro proceso electoral. Así de grave fue y así queda un precedente terrible que si sigue el modelo para el 2027 tendremos que hacer muchísimos ajustes en la norma electoral. La decisión que se tomó fue que en una sola urna se depositaran todas las boletas, que conforme se fuera llenando la urna, la iban a sellar, la iban a resguardar los funcionarios de casilla e iban a sacar una urna nueva, donde ahí a la luz de todo el mundo iban a ver que está vacía. Y entonces al concluir la jornada de elección, las personas funcionarias de casilla vaciaron las urnas, clasificaron y solamente contaron cuántas personas habían votado por cada elección. Y luego el escrutinio para saber el cómputo, para saber cuántos votos recibió cada candidatura, se hizo en las sedes distritales, tanto del INE como nosotros. Y eso que facilitó que los funcionarios fuera más ágil esta clasificación de votos y ya nuestro personal especializado en un lugar debidamente resguardado, porque las casillas se ubican en diversos espacios muy accesibles, en escuelas, en espacios comunes. Nuestro personal en las oficinas, con sistemas informáticos, con equipos informáticos, con la luz adecuada, pudiendo turnarse, tomar descansos para dormir y para comer, pudiéramos transmitir en tiempo real, se pudiera llevar a cabo los cómputos, que aún así, con todas esas previsiones, duraron 8 días tener los resultados.
No necesariamente las personas que habitan esta ciudad tienen claridad de qué es lo que hace un juez, un magistrado, una persona del Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces ese es un reto, mover a la ciudadanía para explicarle cómo se traduce su voto en las actividades que esa figura electa va a llevar a cabo. Lo que hicimos en este proceso nos va a dar pie para ver qué parte de los procedimientos se pueden modificar. Va a ser necesario hacer algunas modificaciones o sugerir modificaciones a la normativa. Cualquier ley puede ser perfectible y por eso estamos, cosas que a lo mejor no funcionaron en el proceso, pues hay que perfeccionarlas, hay que hacer una introspección que se puede ir mejorando y mejorarlo. Pero lo que yo te puedo estar garantizando es que en el 2027 la votación va a tener un número mucho más importante de lo que tuvimos. En el 2027 pues viene la renovación total del Poder Judicial y así se va a ir cada determinado tiempo eligiendo jueces y magistrados. En la reforma constitucional, tanto federal como local, se dice que la próxima elección de las personas juzgadoras tendrá que ser en 2027, coincidiendo con la elección intermedia de autoridades. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, se van a elegir a las personas que integran el Congreso de la Ciudad y alcaldes, alcaldesas y sus concejalías. Entonces, y a nivel federal, diputaciones federales. Entonces, eso agrega complejidad, porque si en este momento solamente a nivel de Ciudad de México pusimos 3 boletas para elección de autoridades de las personas juzgadoras, tendremos que agregar 2 boletas más para poder llevar a cabo la elección de diputaciones y alcaldesas, alcaldes y concejalías. Pero van a venir también las boletas que corresponden a lo federal para los cargos federales de personas juzgadoras y la de diputaciones. Entonces estamos hablando de una cantidad muy importante. ¿Y eso qué implica? Más material, más boletas, más bodegas, más transportes, sistemas más complejos y sobre todo, y eso es lo que nos pudiera decir que preocupa, mayor tiempo en que las personas van a pasar en una mampara expresando su voto. Yo me atrevería a sugerir que habría que repensar si es lo más ideal que coincidan ese tipo de elecciones. Desde mi perspectiva y mi experiencia, lo ideal es que no fueran coincidentes. Me parece de verdad una locura ir a un proceso del 2027 donde elijas todos los cargos de la ciudad y luego elijas a jueces y magistrados, porque van a ser ahora más. En el mismo sentido, sin menor criterio, ¿no? Entonces, yo creo que para el 2027 va a haber una evaluación suficientemente contundente de la poca efectividad de esta reforma y seguramente se van a plantear algunos aplazamientos para que pues no haya tanta afectación al Poder Judicial y a la vida de las personas. Esta nueva forma de elegir al Poder Judicial, insisto, todo derecho conlleva una responsabilidad. Tuvimos como la oportunidad de entender qué es lo que teníamos que hacer y tenemos que corregir algunas cosas, ¿sabes? Tenemos que modificar algunas leyes, ordenamientos, porque me parece que todo es perfectible, la ley es perfectible. Lo tenemos que hacer de la mano con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el gobierno de la ciudad, nosotros como Poder Legislativo en el Instituto Electoral, y vamos a instalar la mesa con el Instituto, el gobierno de la ciudad y el Congreso para empezar a preparar esas reformas, ¿no? Lo vamos a hacer en colectivo. No tenemos mucho tiempo, también hay que decirlo, ¿no? Porque el proceso electoral del 2027 ya está arrancando. El proceso electoral, que a diferencia de lo que la mayor parte de la gente piensa, siempre visualiza solamente el día de la jornada. No, el proceso electoral, como ya lo mencionamos, dura muchas etapas, dura muchos momentos, tiene muchos meses en donde se lleva a cabo la preparación de la elección, la jornada, los cómputos y los resultados. Bueno, a lo largo de todo ese tiempo donde se llevan a cabo diversas actividades, hay actos que se generan que pueden ser impugnables. Esas impugnaciones y las relativas al día de la jornada y las relativas a la entrega de constancias y resultado de cómputos fueron 155.
O sea, tampoco es que nos inundaron de ese tipo de impugnaciones. Y hay diversas impugnaciones que terminan o se resuelven en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Aquí también quiero decirte que es muy favorable el sistema que existe en México, porque todo lo que las autoridades electorales hacemos es revisado por lo menos por 3 instancias. El tribunal local y luego la revisión de lo que hace el tribunal va a una sala regional y la determinación que hace sala regional va revisado por una sala superior. En este momento fueron resueltas en junio un bloque muy importante de impugnaciones que tenían que ser determinadas y hay otras que siguen la ruta, que a más tardar se tienen que resolver en los últimos días de agosto. ¿Por qué? Porque el 1 de septiembre toman posesión las autoridades derivadas de esta elección, que son las personas juzgadoras que se van a integrar al Poder Judicial de la Ciudad de México. El 1 de septiembre entraremos ya a la toma de protesta en este Congreso de la Ciudad para que así puedan asumir sus funciones todos sus jueces, todos sus magistrados. Y lo que vemos, el gran reto que representa ahora el nuevo Poder Judicial con esta reforma en donde 40% de los jueces y magistrados serán nuevos. Va a ser una toma de protesta histórica, se van a tomar la protesta de 137 magistrados y jueces. Nunca en la historia hemos hecho eso. Estamos en un momento histórico en donde ellos tendrán ahora la gran responsabilidad de seguirle dando independencia, objetividad, autonomía a sus decisiones como jueces, como magistrados, como personas juzgadoras que tendrán que hacer su labor con una visión de perspectiva de género, con una visión de perspectiva por la niñez, con una visión sobre todo siempre teniendo a la justicia como su máximo estandarte y la causa principal por la cual desempeñan una función judicial. El mensaje que yo les di como presidente de la Junta de Coordinación Política fue de hacerles entender que vienen y provienen de la ciudadanía, que se deben a ellos y que tienen una labor, pues yo creo que de las más importantes, que es impartir justicia, que no se dejen presionar por ningún político, por ningún partido, por ninguna secta social. A partir del 1 serán quienes van a estar impartiendo justicia en la Ciudad de México, que les deseaba el mejor deseo posible para que llevaran esta encomienda y que el esfuerzo y el trabajo que ellos desempeñen pues va a dar resultado primero para poder comprobarles a quienes eran escépticos de esta reforma de que sí era necesaria, porque estaban con estos cacicazgos al interior. Nosotros les diremos y les pediremos siempre que rescaten a México, que rescaten al Poder Judicial, que rescaten a esta Procuración de Justicia de la intervención de partidos políticos, de la intervención del gobierno o de la intervención de cualquier político que los quiera doblegar, amenazar o determinar sus sentencias, sus determinaciones con fines políticos, con fines económicos, con fines otros que no sean siempre el de la máxima justicia. Les haremos este llamado al nuevo Poder Judicial para que se conduzcan siempre con rectitud, con probidad, con honestidad, incorruptibles y siempre viendo por el bien de la justicia. Aquí a ellos les tocará decidir entre dos posiciones, entre un actor y un demandado, y tendrán que tomar la mejor determinación en beneficio de que tengamos siempre una justicia pronta y expedita en nuestra ciudad. Demuestren que tienen todas las condiciones para ejercer estos cargos, pero sobre todo que sí sea una convicción y una vocación de servicio para la vida de las personas, ¿no? Eso es lo que siempre debemos de tener en cuenta, pues, igual que nosotros son servidores públicos y que debemos tener en cuenta siempre el bienestar de las y los chilangos, que somos aquí particularmente hablando del modelo de la ciudad. Tienen una gran responsabilidad, van a tener una enorme carga, todos vamos a estar atentos a su función y van a tener que asumirla con toda responsabilidad, pero sobre todo con un ingrediente que es fundamental, con independencia. Ya llegaron, ya están ahí por el voto, mucho o poco, pero ya están ahí, ya están electos, ya no le deben más que a
ni siquiera esos que votaron por ellos. Lo que se deben, pues, es a su cargo, a su ejercicio, al respeto y al seguimiento de nuestra Constitución. Van a protestar un cargo con esas palabras, ¿no? Hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, ¿no? Esa va a ser su protesta y ese tiene que ser su guía para el ejercicio del cargo. Tuvieron el derecho a ser electos y electas por la gente y ahora tienen la responsabilidad de dar cuentas de su actuar, de que puedan administrar justicia de acuerdo a la ley, que dejen los privilegios de lado, que la ley sea para todas y para todos, que no sea los que tengan dinero tengan derecho y los que no lo tengan. Nos vamos a convertir en observadores de este nuevo Poder Judicial. No hay mejor juez ni jueza que no sea la gente quien observe lo que uno hace, así es que vamos a estar muy atentos. No lo hicimos de a gratis, no trabajamos noches de a gratis, no salimos a difundir la elección del Poder Judicial de a gratis. No, todo tiene una responsabilidad y esa responsabilidad hoy va a recaer en este nuevo Poder Judicial. Creo que lo más importante de este Poder Judicial es que la gente se sienta representada, representados por ellos, que realmente se vea que están cambiando las cosas a lo interior del Poder Judicial, que haya austeridad, que esos fideicomisos que existían se extingan, pero principalmente que se administre y procure justicia para la gente sin importar ni la raza, ni el nivel socioeconómico, ni de dónde eres. Solamente decirles y agradecerles a todas y a todos los ciudadanos por confiar en esta elección del Poder Judicial. Sabemos que no es fácil, que cuesta trabajo de repente ganarse la confianza, pero creo que ya dimos el primer paso y el primer paso es haber elegido jueces y magistrados. Entonces, vamos a hacer lo necesario para no fallarle a la gente.